Hola, buenas, soy el profesor Eduardo Morales y en este video vamos a ver qué son las compuertas lógicas, cómo funcionan y cuál es la característica de cada una de ellas. Bueno, para comenzar, ¿qué son las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son elementos electrónicos que pueden sumar, multiplicar o negar una entrada o una salida de forma booleana con álgebra de Boole. ¿Qué quiere decir eso? Ecuaciones a bases de 0 y 1. También cada compuerta lógica está acompañada de una tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Es una tabla para poder graficar las combinaciones existentes de ese circuito y también para poder graficar la salida, si es que va a ser una salida en estado alto o una salida en estado bajo. Comencemos con la primera compuerta lógica. Tenemos la compuerta llamada if, o también conocida como compuerta si. Esta compuerta lógica tiene solamente una entrada y una salida. Tiene una ecuación lógica, que es nuestra ecuación booleana, ¿ya? Si es que suma, multiplica, resta. En este caso, la ecuación lógica es la de la igualdad. O sea, que todo lo que entra es lo mismo que sale. También tenemos en el ejemplo, ese que es como un cuadrito, es la simbología en ANSI, que es simbología americana, ¿ya? Y tenemos la simbología más conocida, que es la que está abajito, que es un triángulo, ¿ya? Esta se caracteriza por solamente tener una entrada, ¿ya? Y vemos nuestra tabla de verdad, que en este caso, si es que la entrada en A sería 0, mi salida también va a ser 0. En el otro caso, si mi entrada es 1, mi salida va a ser 1. Entonces, esta es nuestra compuerta de la igualdad. Pasemos a la siguiente. En este caso tenemos la compuerta NOT o compuerta no, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, la ecuación lógica de esta es la negación, o sea que realiza lo contrario de la entrada. En este caso, si nosotros revisamos la tabla de verdad, dice que al ser la entrada 0, mi salida será 1. Si la entrada es 1, mi salida será 0. ¿Ya? Entonces, esta es la negación. También tenemos la simbología en ANSI, que es el cuadrito. Si nos fijamos, se diferencia la compuerta yes solamente por tener un punto en la salida. Igual que la simbología del triángulo, se caracteriza por tener un punto en la salida, que es el punto de la negación, ¿ya? Si nosotros nos fijamos en el siguiente if, podemos ver que cuando hay señal de entrada, no hay señal de salida, porque hace lo inverso. Entonces, cuando no hay señal de entrada, sí hay señal de salida. Pasemos a la siguiente. Esta es la compuerta AND o compuerta I, también conocida como la compuerta multiplicadora. Aquí estamos hablando de multiplicación, pero de tipo booleana, ¿ya? A base de ceros y unos. Ahora, si nosotros revisamos la simbología en ANSI, es un cuadrado con una I dentro, ¿ya? Esta característica también, que estas compuertas lógicas, las AND, pueden tener mínimo 2 entradas. No pueden tener menos, siempre 2 entradas. Y pueden tener muchas más, 3, 4, 5 entradas, ¿ya? Pero lo mínimo que pueden tener son 2 entradas. También tenemos la simbología en eléctrica con 2 entradas y con 3 entradas. Y también tenemos la graficación de sus tablas de verdad, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla de verdad con las 2 entradas, nos damos cuenta que todo número multiplicado por 0 es 0, ¿ok? Entonces, solamente la única forma de que esta compuerta yo tenga una salida en 1 es que las entradas estén en 1. Por 1 en este caso es 1. Entonces, si nosotros nos fijamos, la única opción de que yo tener salida en 1 es que mis 2 entradas estén en nivel alto o en 1.
lo mismo que en la compuerta lógica con 3 entradas. Si nos fijamos, la única opción de que mi salida sea 1 es en la última parte, porque están todas mis entradas en nivel alto en 1. Si nosotros revisamos el GIF, ahí nos damos cuenta que tienen que tener las 2 entradas para yo poder tener salida. Cuando una de las 2 entradas está en 0, no tengo señal de salida. Es como decir un circuito en serie, ¿ya? Con interruptores. O sea, todos los interruptores tienen que estar cerrados para yo poder tener señal de salida y que se cierre el circuito. Si yo abro cualquiera de esos interruptores, se va a abrir el circuito y voy a quedar en 0. En este caso ahora tenemos la compuerta OR, o también conocida como compuerta O. La simbología en ANSI, un cuadrado con es igual o mayor siempre que 1. Esta también se conoce como la compuerta de la suma, ¿ya? Tenemos también esta compuerta siempre tiene 2 entradas o más, ¿ya? No puede tener menos. Pero a diferencia de la compuerta AND, que tenía que tener todas sus entradas en 1 para poder tener salida, en este caso yo puedo tener una entrada con estado alto y voy a tener salida, porque suma. 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1, porque estamos sumando en binario. 1 más 1 es 1 y 0 más 0 es 0. Es la única opción de que yo no tener salida, es cuando mis 2 entradas están en 0, ¿ya? También tenemos, básicamente, la representación en un circuito sería como tener un circuito con interruptores en paralelo, porque al cerrarse una, se va a cerrar el circuito y le va a llegar energía a la salida, entonces voy a tener salida, ¿ya? Si vemos el GIF que estamos presentando, al tener una señal de entrada, voy a tener señal de salida. La única opción de yo no tener señal de salida es cuando mis 2 entradas están en 0. Es la única opción. Siempre voy a tener salida cuando tenga una señal de entrada. Tenemos ahora la compuerta NAND, también conocida como no I. ¿Por qué se conoce como no I? Porque es la unión de una compuerta AND con una compuerta NO, ¿ya? ¿Cómo se caracteriza? Si nosotros revisamos la simbología en ANSI, es un cuadrado con la letra I con un círculo a la salida, que es el círculo de la negación. Y si lo revisamos la simbología normal, es una especie de triángulo también con un círculo en la salida. También puede tener de 2 a muchas más entradas. La ecuación lógica, que es la representación matemática, en este caso es A por B, pero con una raya al medio que me dice que está negada, ¿ya? Entonces, eso me dice que va a ser lo contrario a la otra. Si nosotros revisamos la tabla de verdad, me dice que 0 por 0 es 0, pero mi salida está negada, entonces va a ser 1. 0 por 1 también es 0, pero mi salida está negada, entonces igual será 1. Entonces aquí la única opción de que me dé 0 va a ser que mis 2 entradas estén en 1. ¿Por qué? 1 por 1 es 1, pero negado a la salida es 0, ¿ya? Es lo contrario. Hay que fijarse siempre en la ecuación lógica, que cuando tienen una rayita arriba es que está negado, ¿ya? Es una señal de negación. Si nosotros revisamos el GIF que estamos viendo ahora, nos damos cuenta que la única opción para no tener señales cuando están en señal alta las entradas, las 2 entradas, y ahí no tengo señal de salida. Ahora, si tengo una señal de entrada o no tengo señal de entrada, voy a tener señal de salida, ¿ya? Lo contrario a la compuerta A. Ahora tenemos la compuerta NOR, o también conocida como NO-O, que es la negación de la compuerta OR. Si nosotros nos fijamos en la simbología Nancy, el cuadrado es igual o mayor, pero tiene la característica de que está un círculo a la salida, que es el círculo de la negación. También tenemos la simbología en
la simbología normal, la simbología eléctrica, que nos muestra la especie de triángulo con un círculo en la salida. La ecuación lógica está también en la sumadora, pero sumadora negada, ¿ya? Entonces está negada completa. Si recordamos, la compuerta OR podía tener señal de salida siempre que tuviera una de las señales en alto. En este caso, la única opción de yo tener salida en una compuerta NOR es cuando mis dos entradas están en nivel bajo o están en 0. ¿Por qué? 0 más 1 es 1, pero negado a la salida es 0. 0 más 0 es 0, pero negado a la salida es 1. Ya, otro ejemplo, que 1 más 1 es igual a 1, pero negado a la salida es 0. También acá tenemos un GIF que nos muestra y nos explica que la única forma de yo poder tener salida es cuando mis dos señales están en 0. Es la única forma de yo tener una señal de salida. Ahora la compuerta SOR, o también conocida como O exclusivo, ¿ya? Esta compuerta lógica en su simbología en ANSI es un cuadrado con un 1 dentro y un es igual. Esta compuerta en la simbología normal es parecida a la OR, pero con una línea atrás. Su ecuación lógica es A por B negado más A negado por B. La compuerta, la tabla de verdad nos muestra que la única forma de yo poder tener señal de salida es cuando mis entradas son distintas, ¿ya? Cuando 0 y 1 me da 1, 1 y 0 me da 1, pero cuando tengo las dos en 0 me va a dar 0, y si tengo las dos en 1 igual me va a dar 0. Acá en la compuerta SOR las entradas deben ser distintas para yo poder tener señal de salida. Ahí estamos viendo el GIF, ¿cierto? Entonces nos muestra que cuando las entradas son distintas voy a tener salida. Cuando mis entradas son iguales, independientes sea 0 o 1, no voy a tener señal de salida. Y acá tenemos nuestra última compuerta lógica, que es nuestra compuerta ENSOR, o no, o exclusivo, que es la negación de la compuerta SOR, ¿ya? También su simbología en ANSI es un cuadrado con es igual 1, pero con el círculo de la negación a la salida. Tenemos la simbología eléctrica, que es una especie de triángulo con la segmentación atrás y un círculo de negación a la salida. Su ecuación en este caso es A por B negado más A por B. En este caso es lo contrario a la otra. La otra tenía que ser distintas las señales para yo poder tener una señal de salida. En este caso deben ser las señales iguales para yo poder tener señal de salida. En el ejemplo, 0 y 0 me va a dar 1. 1 y 1 me va a dar 1. Pero cuando las entradas son distintas, 0 y 1, 1 y 0, no voy a tener señal de salida. Acá las señales tienen que ser iguales para yo poder tener señal de salida. Bueno, esas eran las compuertas lógicas. Vimos la representación de su ecuación lógica. También vimos sus características, simbologías, distintas simbologías en ANSI y simbología eléctrica. Ojalá les haya gustado. Soy el profesor Eduardo Morales y nos vemos en otro video.